desarrolló pues la segunda aceptación de cupos para la Universidad de Institutos del Ecuador. ¿Cuántas opciones tuvieron los postulantes para elegir? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Y cuántos lo hicieron el día de ayer? ¿Cuántos aceptaron estos cupos? ¿Cuántos cupos tuvimos? Algunas preguntas que darnos a conocer, doctora. Claro que sí. Bueno, pues te comento que para la segunda postulación hubo un total de 43.372 cupos disponibles, tanto en universidades como en institutos técnicos y tecnológicos. Al cierre de las 0 horas, que como bien lo mencionaste, ayer todo el día la segunda aceptación, tenemos que aceptaron el cupo 15.547 personas, de un total de 22.073 cupos, es decir, el 70% de la población a la que se le asignó un cupo aceptó. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los demás cupos, doctora? Bueno, pues vamos a tener una tercera etapa de postulación que va a tener lugar el 30 y el 31 de octubre. Entonces, al momento procede internamente un proceso de CNESID que se llama recálculo de oferta, y esto quiere decir que respecto a aquellos cupos que no fueron aceptados, que no se pronunciaron los ciudadanos o que los rechazaron directamente, porque sí, pues si bien los ciudadanos postulan a la carrera en atención a sus prioridades y a su elección, lamentablemente sí se da la casuística de que hay ciudadanos que lo rechazan. Entonces, ¿qué se hace en este momento? Los cupos que no fueron aceptados, aquellos cupos que fueron directamente rechazados y aquellos cupos por los que nadie postuló, se hace un recálculo de oferta que se pone a disposición en la tercera postulación. Ahora, ¿a qué se debe esta no aceptación de estos cupos, doctora? Se supone que la mayor parte de gente quiere entrar a las universidades, a la educación superior, pero ¿qué pasa? ¿Por qué estos cupos rechazados? Por supuesto que sí, de hecho esa es una pregunta constante, porque cuando se pone a disposición el número de cupos total que está disponible por cada periodo, nos preguntan, oye, pero hay menos cupos de las personas que postulan, y lamentablemente al finalizar los periodos tenemos un remanente de cupos. En el periodo anterior fueron 18.000, esperamos que en este sean muchos menos, porque obviamente nuestro deber ser como institución es justamente buscar que todos los cupos sean ocupados, porque cada cupo es una oportunidad. Ahora, el por qué sí es una decisión que se encuentra dentro del fuero interno de cada ciudadano. Nosotros en el CNESID buscamos incentivarlos, buscamos llegar a los jóvenes, explicar cómo funciona el sistema, de manera que si postulan, justamente lo hagan en atención a sus deseos, a sus intereses, a sus competencias también, y que consecuentemente al haber postulado en atención a esas elecciones, acepten. Pero sí sucede, es muy lamentable, pero sucede que se rechazan cupos a nivel de plataforma. Bueno, serán que no están las carreras tradicionales, porque esas, en cambio, faltan los cupos respectivos. Pero también hay carreras que van de la mano con el desarrollo del país y que muchas de ellas son rechazadas, subsecretaria. Sí, bueno, en ese sentido, como tienes razón y como te mencionaba, nosotros hemos hecho un trabajo importante en visibilizar justamente las carreras menos demandadas, porque sobre las más demandadas, si bien todas las carreras son necesarias, muchas veces sobre las más demandadas hay como la creencia de que solamente con esas carreras uno puede llegar al éxito, por ejemplo. Y se ha determinado, ya eso no lo digo yo, eso lo han dicho estudios, que realmente uno tiene que estudiar algo que a uno, en lo que uno sea afín, en lo que uno tenga interés, en lo que exista un gusto al momento de realizar esa actividad, a efectos de incluso poder tener productividad. Hay muchas áreas del país, muchas áreas productivas que todavía les falta ese talento, y claro, desde CNESID buscamos dar visibilidad a estas carreras porque es la elección de cada ciudadano. Y le pongo un ejemplo. Por ejemplo, en carreras de desarrollo de software, sean ingeniería, sean tecnología. Justamente hace poco hablaba con un ponente que estuvo en algún momento en un evento de CNESID, que tiene una compañía de software, y me decía, María Cristina, necesito una persona en esta área. Por favor, o sea, conoces, sabes,
porque no encuentro en Ecuador, no encuentro una persona junior que quiera ganar $1,500, por ejemplo. No encuentro, de verdad no encuentro, y no existe ese talento. Entonces muchas veces, mientras que en las carreras más demandadas, simplemente por causalidad, si tantas personas estudian esas carreras, al cabo de 4 años habrá muchísimos profesionales graduados de esas áreas. Mientras que las menos demandadas son todavía océanos azules que proveen muchísimas oportunidades a los ciudadanos. Claro, pero a ello, ¿qué hace falta? Información a los estudiantes. ¿Qué nos falta en el país, subsecretario? Bueno, en ese sentido yo creo que desde el gobierno se ha venido trabajando en varias iniciativas importantes a efectos de visibilizar, como le comentaba, este tipo de carreras. Adicionalmente, creo que la orientación vocacional que Mineduc está trabajando también, y nosotros implementamos el test. Si bien el test ya es cercano a que se rinda la evaluación, también por ese motivo Mineduc sabemos que ya está trabajando en este particular a efectos de que los ciudadanos tengan una formación de ese perfil de carrera desde edades más tempranas que les permitan también cimentarse en eso. Y también yo creo que es importante el tiempo, porque justamente el cambio de estas ideas solamente se da a medida de que pasa el tiempo y de que es visible, por ejemplo, como le decía hace un momento, que a pesar de ser una carrera muy demandada, existe una sobredemanda de trabajo en unos años respecto de determinadas carreras. Entonces lo que nosotros buscamos hacer como política pública es justamente dar visibilidad a aquellas que no la tienen, a efectos de que existan más oportunidades y oportunidades para todos. Pero también es un proceso social y obviamente, como le decía hace un momento, la postulación la hacen los ciudadanos en atención a su libertad. Entonces nosotros no podemos, digamos, decirle esto es lo mejor para ti y te vas a esta carrera, no, sino que se asignan los cupos en atención a esa libre elección. Ajá, ¿y qué pasa? A ver, en cuanto a los cupos, ¿cómo se asignan los cupos? Y esta es una pregunta que nos hace ya nuestra comunidad, doctora. A ver, respecto de la asignación del cupo, del procedimiento. Sí, en esta... Ya, claro que sí. Bueno, pues los cupos se asignan principalmente en atención al principio del mérito e igualdad de oportunidades y en atención a toda la normativa que nos informa, en este caso en particular al reglamento del Sistema Nacional de Nivelación de Admisión. Dentro de este reglamento existe un orden de asignación, entonces este orden de asignación consiste en cuatro grupos. Primero es mérito académico, segundo, mayor vulnerabilidad socioeconómica, tercero, bachilleres, que comprende bachilleres de todas las nacionalidades y bachilleres de población general, y el cuarto, población general. Entonces, al momento de asignar los cupos, se arranca por el primer grupo y se continúa con los grupos subsiguientes hasta finalizar la asignación, siempre en función de aquello a lo que han postulado los ciudadanos. Es por eso que hay remanentes, porque nosotros, si no se postuló a una carrera o un cupo, no se puede asignar deliberadamente porque así lo quisiéramos, sino que tiene que ser siempre en atención a la elección del ciudadano. Justamente, y a ello va esta asignación de los cupos, dando la prioridad correspondiente. Puede tener el estudiante unos 950 puntos, pero la prioridad va a estas personas, doctora. Y esto también debe entender nuestra ciudadanía. Bueno, sí, nosotros hemos conversado, hemos tenido justamente la visita de varios ciudadanos con altos puntajes a plantearnos por qué. Se les ha explicado a cada uno de los ciudadanos que se ha acercado a CENESID, se le ha explicado su caso particular. Y como usted bien lo menciona, la intención de este orden de asignación, que en primer lugar ya existía, lo que se implementó fue incluir a los bachilleres dentro de este orden, y el propósito de incluir a estos bachilleres radica en que justamente en dar paso a la continuidad educativa, justamente los jóvenes para incentivarlos a que continúen con su nivel de formación de tercer nivel, tomando en cuenta que es la etapa ideal para que lo hagan, para que continúen, para que no dejen de estudiar por tener otras actividades. Si bien entendemos que existen muchas problemáticas en el país que a muchos de nosotros nos han llevado a trabajar, a estudiar, pero siempre acompañado del estudio y no dejando
esa oportunidad. Entonces incluyó a los bachilleres y bueno, de pueblos y nacionalidades y a los bachilleres de población general. Entonces sí, como usted bien lo menciona, esta política pública tiene el claro propósito de eliminar brechas, de que personas que antes no han ingresado a la educación superior puedan hacerlo. Hay el 100% de personas con mayor vulnerabilidad socioeconómica han obtenido el cupo, el 99% de personas de pueblos y nacionalidades bachilleres han obtenido un cupo. Y bueno, pues como les comentaba, y para la segunda postulación hubo 43.372 cupos. Para esta tercera postulación ya anunciaremos el total de cupos y luego el proceso de recálculo de la oferta. Pero claro, hay cupos. Existen cupos, hay carreras para las que no habrá cupos infinitos, para ninguna carrera de cupos infinitos. Y justamente es un tema que también permite abrir un abanico de posibilidades para que los ciudadanos también tengan un espectro más grande de opciones. Entonces, ese justamente es la intención. Ahora, los aspirantes que no tuvieron el cupo deben esperar, doctora. ¿Qué es lo que deben hacer? Bueno, pues quienes no fueron asignados un cupo tienen la tercera postulación. Yo creo que si no es el día de hoy, es el día de mañana, en los próximos días, se anunciará el total de cupos disponibles para tercera postulación, así como cuáles son, ¿sí? Cuáles son estos cupos, en qué carreras, en qué universidades, en qué institutos. Entonces, quienes no han obtenido un cupo en esta primera y segunda postulación tienen todavía una gran oportunidad de acceder a uno en la tercera postulación. Esto tendrán que postular tal como se realizó para la primera y la segunda, postular en las fechas establecidas por la institución, que como le comentaba serán el 30 y el 31 de octubre, y posteriormente aceptar a nivel de plataforma. Sí, los incentivo muchísimo a aceptar el cupo por el que han postulado, debido a que ahí hay un tema también que no conversamos hace un momento, y es cuando usted postula por un cupo y le asignan ese cupo, usted está tomando un espacio, ¿sí? Y si luego usted ya no hace uso de ese espacio, lamentablemente ya en esa misma etapa, esa otra persona que hubiera podido obtener ese cupo ya no lo obtuvo porque usted lo aceptó. Entonces también es un acto de responsabilidad. Claro que sí, doctora, justamente. ¿Y cuánto? Bueno, esta será la última, la tercera y última postulación que lo dirija el CENESID. Así es, bueno, pues esa será la última etapa de postulación dentro de este periodo. Nosotros desde el CENESID buscaremos que la mayor cantidad de cupos sea aceptada, como le comentaba hace un momento, y pues el próximo periodo, de acuerdo con lo que ha informado nuestra secretaria y el presidente, los procesos de acceso pasarán a las universidades. Acá tenemos varias preguntas. Si me salió el cupo en otra ciudad, dice, y no deseo ir, ¿me puedo volver a postular en la tercera postulación? Doctora, muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, ahí hay un claro ejemplo de que al momento de postular hay que analizar la elección que se realiza. Cuando uno postula, justamente se despliega no solamente la carrera, sino la universidad, la ubicación del campus, la jornada. Entonces, uno como postulante cuenta con todos los datos para realizar esta elección. Entonces, si se asignó ese cupo, se hizo en atención al deseo del ciudadano. Entonces, es una pena que lamentablemente ahora no desee desplazarse hasta el lugar donde se le asigna un cupo. En ese sentido, cuando se rechaza un cupo, no se puede continuar en la siguiente etapa de postulación hacia la primera opción. Tendríamos que ver cuál es la casuística particular del ciudadano. Yo le solicitaría que a través de nuestros canales de atención al usuario realice esta consulta, pero sí les recomendaría y les pediría por favor que al momento de postular en esa tercera postulación lo hagan con toda la conciencia y con ese análisis que requiere, por ejemplo, mudarse de ciudad a otra. Ahora, acá tenemos otra pregunta. Dice, yo al fin tengo un cupo, muchísimas gracias, pero ¿cuál es el trámite que debo seguir, doctora? Muchas gracias, nos dicen acá. Claro que sí, por supuesto. Una vez obtenido el cupo, tienen que acercarse a la institución de educación superior en que lo obtuvo
para proceder con la matriculación y pues arrancar las clases en la universidad. Esto tenemos que recordar que no debe implicar ningún costo adicional para el ciudadano. ¿Esto deben hacerlo inmediato, doctora? Claro que sí, tienen que acercarse a la educación superior y continuar con los procesos determinados por ella a efectos de ingresar y arrancar clases. Acá nos escriben, yo todavía no tengo un cupo, por favor, ¿cuándo se inicia la tercera etapa? La tercera postulación tendrá lugar el 30 y el 31 de octubre. Entonces, por favor, quienes no han obtenido un cupo, les pedimos ingresar la misma metodología que en la postulación, en la primera y en la segunda postulación. Hay que ingresar, hay que postular, analizar sus opciones. Y un dato que creo que es importante, no se trata de quién ingresa a postular primero, ¿sí? La asignación se hace en atención al principio de mérito de igualdad de oportunidades. Y le digo esto porque sí nos sucede que muchos chicos, a veces por el apuro de postular, no realizan este análisis que es indispensable. Entonces, es mejor postular el 31 a las 7 de la noche que postular el 30 a las 0 horas y sin contar con esa certeza respecto de la postulación que se está realizando. Uh-huh. Eso, acá tenemos otra de las preguntas, dice, me dieron un cupo en la segunda opción y la acepté. ¿Ustedes creen que si no voy a matricularme, qué puede pasar conmigo? Bueno, pues en ese sentido, el CIEL ya cuenta con un cupo aceptado y el procedimiento normal tendría que ser que se acerque a la institución de educación superior. Ahora bien, si no se acepta y no se matricula, se tendrá que aplicar el proceso sancionatorio de acuerdo con el reglamento vigente. Justo en este momento estamos instrumentando un reglamento a efectos del paso de los procesos de admisión a las instituciones de educación superior. Entonces se tendrán que aplicar las sanciones correspondientes a estos efectos. Sin embargo, como es un caso particular, sí sugiero que cuando hay este tipo de casuísticas, por favor se acerquen a los puntos de atención al usuario o lo hagan a través de la web y se haga la consulta con los datos de cada ciudadano, porque a veces hay como datos adicionales que no les van a la radio y no quisiera darles una información incompleta. Claro que sí. Última pregunta, doctora, con esto nos despedimos. Dice, buenos días. En el caso de las personas que queremos habilitar la nota para poder postular el próximo llamamiento, ¿cuál es el proceso? Bueno, para la habilitación de nota que es el proceso de retorno al acceso a la educación superior, tuvo al inicio de este proceso. Para participar en la tercera postulación, si no has obtenido un cupo, puedes continuar con la tercera postulación sin ningún inconveniente, no necesitas habilitar la nota. Ahora, habilitación de nota, no habiéndolo hecho para participar en esta etapa del proceso, al momento no es viable, porque como le comentaba, este proceso tiene cada etapa y cada etapa es necesaria para la siguiente. Y justamente al inicio del proceso se realizaron las solicitudes de retorno al acceso a la educación superior. Uh-huh. Doctora, muchísimas gracias por habernos atendido, muy amable. A usted. A usted muchísimas gracias por la atención, por todo, por siempre estar pendientes y pues estamos a las órdenes en caso de que exista cualquier consulta adicional. Muchísimas gracias. La doctora María Cristina Aguirre, subsecretaria de Acceso a la Educación Superior, estuvo con nosotros en Al Día.